Buenas noches, mi nombre es Esmeralda Guadalupe Ávila López y la manera en que yo empecé a hablar pues fue mediante mis padres, pues ya que ellos fueron los que me inculcaron pues a tener esa habilidad. Luego para leer y escribir pues fue ya mediante, pues ya cuando entré al kinder, mediante maestros o actividades que pues realizaba. Las oportunidades que he tenido pues son cuando participé en el Quijote de la Mancha, que pues ahí tienes que leer un cuento que tú mismo pues escribes. También cuando en la secundaria participaba en mesas redondas, en debates o en exposiciones así hacia mis compañeros. Y cuando pues leíamos un tema, que nos ponía un profesor a leer un tema, fue mediante esas cosas que yo aprendí a hablar, a escribir y pues a leer. Mi nombre es Dayana Arriola Ortiz. Aprendí aproximadamente a los 2 años a hablar, escuchando a mis familiares. Inicié con palabras sencillas como todos los niños, como por ejemplo mamá, papá, mi hermana, etcétera. Mi mamá es en general la persona que más me ayudó en cuanto a este ámbito del hablar. Este, a escribir comencé a los 3 años, pero solo mi nombre y algunas palabras que me habían enseñado tanto mi mamá como mis abuelos. Cuando entré a preescolar, mi profesor me enseñó a escribir la fecha o palabras con iniciales del abecedario y demás. Y oraciones y frases más complejas fue alrededor de los 6 años cuando entré a primero de primaria. También ahí mi maestra se encargó de enseñarme a deletrear sílabas y posteriormente a leer. Así que por lo general todo esto lo aprendí en mi casa y dentro de la escuela más que nada. Generalmente en casa es más o, es más la oportunidad de expresarme y tener más fluidez en mi lenguaje tanto oral como corporal. En cuanto a la lectura, principalmente me gusta leer cosas de mi interés. En cuanto a la escritura, por lo regular solo lo hago cuando tengo alguna tarea ya que no es mi fuerte. Y en cuanto a la escucha, si tengo la oportunidad de escuchar un podcast o un audiolibro, lo hago. Y en cuanto a espacios de los que puedo desarrollar estas habilidades, pues creo que en general es en la casa y en mi vida cotidiana. Mi nombre es Gabriela Arriola Ortiz y principalmente mi enseñanza de hablar fue pues mi mamá, quien fue la que aportó este granito de arena para para que yo aprendiera a hablar. También pues al momento de estar conviviendo con mi familia por parte de mi mamá, pues de ahí fui conociendo más palabras, principalmente como todos los niños comencé con la palabra de mamá y papá y pues viceversa en cosas ah, pues como más comunes. Al momento de enseñarme a leer y a escribir, tuve varias personas que estuvieron en mi vida como apoyándome en ese aspecto y principalmente pues fue mi maestra de preescolar quien gracias a ella pues tuve distintos conocimientos que también gracias a ella pues fui como conociendo del abecedario, las letras, esto y lo otro. También pues la que en verdad me ayudó muchísimo fue mi hermana mayor. No es tan grande, pero como siempre yo y ella éramos pues siempre juntas, ella me ayudaba con mis tareas aunque estuviéramos pequeñas, ya que mi mamá pues no podía estar con nosotras porque ella salía a trabajar a ranchos, ya que la vida es muy importante.
En otras partes donde he participado, pues es lógicamente en la vida cotidiana, ya que pues la escritura y la lectura son muy importantes y gracias a ello pues aprendemos distintas cosas, porque si no sabemos leer no nos empapamos de nuevos aprendizajes. Hola, buenos días, mi nombre es Ana Carmen Rubio. De la manera en la cual yo aprendí a hablar fue desde pequeña en casa, cuando mis papás poco a poco me iban mencionando palabras tales como mamá, va, agua. Estas de cierta manera las iba captando y empezando a expresar. Conforme mi etapa escolarizada, fueron mis docentes quienes me ayudaron y me enseñaron a leer, a escribir y a aprender a desenvolverme de una mejor manera. Durante mi proceso de primaria fui partícipe en el Quijote de la Mancha, el cual es un concurso que me dio participación ante un público para poderme expresar de una manera más fluida al momento de leerme. Gracias a esto he tenido la oportunidad de mejorar mi interacción con la sociedad, aprender a desenvolverme en el medio del habla de una manera más fluida y empezar a dejar mis nervios a un poco a un lado. Al igual, en la secundaria he sido partícipe de debates, mesas redondas, expresión de puntos de vista e inclusive hasta la actualidad en las exposiciones que realizamos en la escuela.